Tendría 11, 12 años, pues, ¿no? A los 11, 12 años Sí. comenzó a manejar el tranvía. Sí. O sea, ahorita ya maneja un cohete. El actor de Hollywood, John Wayne, ¿es cierto que se casó con una barranquina? Sí, John Wayne creo que tiene una ligación con el distrito bien interesante, ¿no? Primero porque se casó, pues, con una barranquina. ¿Es esa la foto más antigua de Barranco? ¿Dios fundó Barranco? Es bien interesante eso. Barranco no tiene acta de fundación. Barranco nació de una luz milagrosa. Usted tiene una foto arriba de un elefante, ¿no? Yo era muy animoso y no tenía, como niño tenía temor, ninguno. Así que subí al elefante y me tomaron una foto y ahí está la foto que registra yo con las manos en alto, feliz sobre el elefante. Es interesante eso porque ya desde la antigüedad, desde que Barranco era apenas una villa, como dicen, Barranco era elegido como el lugar para recuperar la salud. Los médicos le decían, no, vaya usted a Barranco, ¿no? La gente que tenía dinero venía y se compraba su rancho acá para pasar el verano, pasar las estaciones. Estamos en el Parque Niño Héroe. ¿Cuál es la historia? Este chico Felipe C. Moriles Limán, ¿no? Que había fallecido en un paseo de fin de año, en diciembre, a tratar de salvar a unos amigos que se habían metido a la playa, ¿no? Hoy, en Barranco Conectados, tenemos el privilegio de conversar con un hombre que no solo ha caminado cada calle de este distrito, sino que también ha sabido leer el alma de su gente. Psicólogo de profesión, pero sobre todo barranquino de corazón. Víctor Urbano Katayama es esa persona que uno escucha y siente que está escuchando al mismo Barranco hablar. Con una mirada serena, una memoria privilegiada y un profundo compromiso con su comunidad, Víctor es testigo de décadas de transformación, resistencia y cultura viva. Hoy queremos abrir ese espacio para mirar Barranco a través de sus ojos y tal vez también a través de su corazón. Un aplauso, por favor. Gracias. Maestro, Gracias. más que un placer. Es más, Gracias. nunca me he puesto de pie, pero me pongo de pie. La verdad que sí. ¿Cómo está? Gracias. Bien. Felizmente ¿Todo bien. tranquilo? ¿Todo bien? Felizmente bien, sí. ¿Cómo era usted en el colegio? Bueno, yo he sido un alumno muy ordenado, muy disciplinado, muy atento, muy deseoso de ir al colegio. ¿Estudioso, Chancón? Sí, he estado siempre en esa Los primeros lugares. Sí, mi padre me alentaba mucho, ¿no? A eso, ¿no? Él se sentía muy orgulloso de que sus hijos sean buenos estudiantes. Yo soy el mayor. El mayor. Entonces, sí, el mayor al final de 4 hermanos, ¿no? Pero fuimos 5. Uno falleció. Pero mi padre siempre se empeñó en eso, ¿no? En que su hijo mayor fuera un buen estudiante y lo demás también, ¿no? Pero ponía más atención al mayor. Así que yo sentí una obligación, una carga peso, también. una carga ahí, Sí, claro que sí. ¿De qué colegio es usted? Yo estudié en el Instituto Experimental de Educación Primaria número 1, ese nombre largo. Después supe de que era un colegio realmente experimental, ¿no? Porque siendo un colegio del Estado, el Ministerio de Educación puso toda su atención en este colegio para que los alumnos que fueran allí recibieran la mejor atención pedagógica, ¿no? Y así fue, sí, tuvimos una experiencia muy bonita en ese colegio. ¿Y alguna anécdota en el colegio? Bueno, el colegio era bastante estricto, bastante ordenado y siempre tuvimos profesores también de una disciplina férrea, ¿no? Y los profesores en esa época conversaban mucho con los padres de familia. Alumnos que no iba bien, inmediatamente el padre tenía que ir a conversar con los profesores, ¿no? Entonces se usaba la palmeta, pues, ¿no? La palmeta es lo que más recuerdo, porque muchas veces tuve la oportunidad de que me entregaran la palmeta para castigar a mis compañeros que no habían respondido a la pregunta que había hecho el profesor. Entonces... ¿Usted era el abanderado entonces? Bueno, no, es que yo daba la respuesta correcta y los compañeros o habían fallado o habían equivocado la respuesta, entonces el que daba la respuesta correcta se encargaba de castigar a los demás. Así que me tocaba a veces 4 o 5 compañeros que les daba, pero de distintas formas, ¿no? Porque... Cuando no le caía bien, le daba un poco más. No, era sobre todo por amistad, ¿no? Es que lo conozco. ¿Le tuvo cara a su mejor amigo alguna vez? Claro. Ese era mi problema.
Y claro, mi padre me decía, dale nomás, y mi mamá me decía, no, ¿cómo vas a hacer eso? Pobrecito. ¿No? Sí, así es. Entonces, eso sí, para mí era muy fastidioso hacer esa tarea, ¿no? Pero sí me tocó. ¿Llegó a conocer a Nicanor Rivera Cáceres? No, yo cuando ingresé al colegio ya era otro el director, don Juan Cisneros, pero había dejado huella enorme, y después ya he leído la biografía de él, pues nació en Arequipa, don Nicanor Rivera Cáceres, y sé de su obra importantísima que hizo por la educación en el Perú, ¿no? ¿A una palomillada en el colegio? Bueno, la palomillada generalmente se daban en la época de las cometas, cuando nos tocaba el concurso de cometas, agosto. Entonces salíamos a buscar la caña, ¿no? O la sacuara. Entonces nos íbamos a Surco, al río Surco, a buscar esas cañas. La palomillada consiste en que en esa búsqueda pues ya nos extraviábamos, nos perdíamos, el tiempo se pasaba y mi papá regresé una vez a casa, lo encontré furioso porque me dio mi tate quieto porque no había avisado, ¿no? Sí, me llegó todo cochino, todo. Sí, claro. Esa es la palomillada más que tengo un recuerdo muy cercano porque fue una experiencia así. Mi padre casi nunca me había gritado, pero esa vez sí fue durísimo conmigo, ¿no? ¿Qué calle es? ¿De qué barrio? Yo soy acá. Bueno, ahora vivo en el pasaje Tumay, pero siempre he vivido en esta zona. Yo en ese entonces vivía en el pasaje Mainas. Está muy cercano, ¿no? 100 metros más o menos. ¿Qué recuerdos del barrio de antaño? Lo que más recuerdo... por un lado es la lagunita, ¿no? Porque la lagunita fue el lugar natural para nosotros, para los chicos de esa época, estar ahí, ¿no? O sea, las mamás ya sabían, teníamos que cruzar, el mayor peligro era cruzar la avenida Grau, porque pasaba el tranvía. Pero una vez cruzada ahí, la avenida Grau, ya teníamos la laguna a nuestra disposición, ¿no? Entonces ahí las madres podían estar tranquilas, que estábamos tranquilos disfrutando de una buena tarde, una buena mañana, ¿no? Y la otra experiencia bonita, que la tengo siempre en mente, son los circos. En esto que era la urbanización La Viñita, era un pampón enorme. Ahí venían los circos, en cualquier época. Y el mejor momento fue cuando vinieron dos circos. Se juntó el circo Cavallini y el circo Capitán Paz. Dos circos que competían, ¿no? Competían amigablemente, pero los gananciosos éramos los vecinos, ¿no? Porque claro, teníamos al lado la oportunidad de conocer de cerca a los payasos, a los animales, en fin. Hablando del circo, usted tiene una foto arriba de un elefante, ¿no? Sentado. Ah, eso fue en la época del zoológico, sí. ¿Qué recuerdos? Paseaban a los niños en la elefanta, claro, se pagaba un derecho. Y entonces yo era muy animoso y no tenía, como niño tenía temor, ninguno. Así que subí al elefante y me tomaron una foto y ahí está la foto que registra yo con las manos en alto, feliz sobre el elefante, ¿no? Que la tiene que pasar, ¿ah? Sí, la tiene que pasar. Por supuesto. Don Víctor, ¿y su familia? ¿Cómo conforma su familia? Bueno, mi familia aquí en Barranco es interesante porque mi familia como tal, yo como verás tengo un apellido urbano, que es del norte chico, que viene de Huacho, Puerto Supe. Mi madre es Miraflorina y tiene un apellido de origen japonés. Entonces, por parte de mi madre, mi familia es muy pequeñita, ¿no? Está muy restringida. Pero por parte de mi padre, la familia es muy extensa. Entonces tengo familia aquí en Barranco, en Chorrillos, en Los Barrios Altos, en Rigma. Entonces es una familia muy criolla. Entonces las reuniones sociales con la familia de mi padre, guitarra, cajón, cerveza, comida criolla. Las reuniones con la familia de mi mamá, comida, almuerzo, Coca-Cola, conversación, casino, los parientes japoneses fumando, dos mundos interesantes que ahora los analizo. ¿Y con cuál de esos mundos se queda? Bueno, yo pegué más para el de mi papá, ¿no? Indudablemente, más para el de mi papá. Yo lo seguía a él porque me gustó desde pequeño, ya que él llevaba a casa siempre amigos guitarristas.
Entonces yo gocé la jarana desde muy pequeño. Y yo me he quedado ahí en la jarana y claro que en otras cosas también, ¿no? Ya mayor he comenzado a frecuentar más la Asociación Peruano-Japonesa, ¿no? Y a entender, y a comprender, y a conocer más. Sí, 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 así es, así es. ¿Alguna anécdota con la familia de pequeño? Con mi familia, bueno, primero que cuando era pequeño, se me hizo una gran confusión mi familia porque los apellidos eran muy diversos. Y es que mi abuela tuvo 2 compromisos. Entonces se formaron 2 apellidos distintos y yo tenía primos que eran mayores que yo o sobrinos que eran menores que yo. Y entonces yo comencé a indagar por eso qué pasaba, ¿no? Sí, eso fue. Usted que ha caminado, aseguro que es cada rincón de Barranco, ¿cómo es la identidad de un barranquino? Bueno, los barranquinos nos identificamos porque nos reconocemos en distintos lugares. Uno de esos lugares que para mí es emblemático es el Estadio Unión. Los campeonatos de fútbol, cuando era la liga, y después, cuando ya fue la Liga de Barranco, primero fue la Liga de Balneario del Sur, pero ahí están todas las esquinas de Barranco, ¿no? El colegio, la cancha Unión, la laguna. En algún lugar te encontrabas con un compañero, con un vecino, con un amigo, y eso siempre lo vi con mi padre, porque él caminaba a pie en la calle, yo lo acompañaba, saludaba a todo el mundo. Y todo el mundo se saludaba y yo decía, tantos amigos tiene mi papá. Y es que mi padre fue tranviario, él manejó el tranvía, entonces conocía un montón de gente de Chorrillos, de Surco, de Barranco, en fin, ¿no? Entonces yo creo que es lo que distingue al barranquino es primero el reconocimiento del uno y del otro, ¿no? De los espacios que manejamos. Eso es muy difícil de encontrar en otro distrito, ¿no? ¿Aún recuerdo los tranvías? Claro, yo le llevaba el almuerzo a mi padre. Mi madre le preparaba el almuerzo y yo lo esperaba aquí en la esquina de la laguna, lo esperaba. Entonces, cuando ya llegaba, subía y nos íbamos hasta Chorrillos. En Chorrillos almorzaba y luego daba la vuelta. En ese trayecto de Pedro de Osma, entre Chorrillos y Barranco, era pues libre, casi libre, no había nada, pues. Entonces allí mi padre me daba la oportunidad de tener el control del tranvía. Buena. ¿Cuántos años tenía? Tendría 11, 12 años, pues, ¿no? A los 11, 12 años comenzó a manejar el tranvía. Sí. O sea, ahorita ya maneja un cohete. Qué buena Sí, vez, no, es una vida muy bonita, sí, claro. ¿Su mamá se enteró o...? Sí, supo, sabía que mi padre era así de aventurero, ¿no? Porque ella, claro, siendo una mujer de origen japonés, era muy tranquila, de pocas fiestas y aventuras, ¿no? En cambio, mi padre era todo lo contrario. Todo terreno. Todo terreno era, ¿no? Y seguimos aquí con el maestro Víctor Urbano. Un aplauso, por favor. Gracias. Mira, nos aplauden por allá también, ¿ah? Maestro, en estos últimos años, en estos últimos 30 años, ¿cuál ha sido el cambio más significativo del distrito para usted? Bueno, creo que ha sido los cambios de tipo urbanístico, ¿eh? Se ha modificado ese Barranco que conocí, ¿no? En algunos casos para bien, diría, ¿no? No estoy contra la modernidad, me parece bien, pero es necesario respetar la zona monumental, ¿no? Creo que ese es el atractivo de Barranco. Barranco, su atractivo no son los edificios, el atractivo de Barranco es su zona monumental, arquitectónica, histórica, esa es la que debe mantenerse, ¿no? Alguien decía que los extranjeros cuando vienen al Perú, entre las ciudades primeras que visitan es Barranco, ¿no? Y es por esa calidez que emana de su propia arquitectura y de su propia gente, de sus espacios, ¿no? Creo que eso es una cuestión que tiene que mantenerse, ¿no? Desde su ojo clínico de psicólogo, ¿qué tanto influye el entorno barranquino de los habitantes? Fíjate, es interesante eso porque ya desde la antigüedad, desde que Barranco era apenas una villa, como dicen, Barranco era elegido como el lugar
para recuperar la salud. Los médicos le decían, no, vaya usted a Barranco, ¿no? La gente que tenía dinero venía y se compraba su rancho acá para pasar el verano, pasar las estaciones o una época en que estaban delicados de salud, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la salud física, Barranco siempre tuvo ese privilegio, ¿no? Esa virtud para mucha gente. Del lado psicológico también diría que es lo mismo, lo uno y lo otro van a la par, ¿no? Entonces, como decía Valdelomar, ¿no? Vengo a Barranco a lavar mi espíritu, ¿no? Creo que es eso, ¿no? O sea, se siente siempre la diferencia con lo que significa una ciudad poblada de gente que no se conoce, que no tiene espacios comunes, que no lo disfruta. Aquí tenemos, por hablar de un lugar, ¿no? Paseo San Espeña, ¿no? Te sientas en esas bancas y miras hacia el mar y estás recuperando una salud psicológica enorme, ¿no? ¿Qué usted recomendaría como un psicólogo? Ah, sí, claro que sí. Claro para evitar sí. enfermarte, siéntate en el Parque San Espeña y mire el mar. Y para los mismos barranquinos, hoy yo al mediodía estuve con mi mascota en Torres Paz, ¿no? Qué bonito está. Qué bonito está. Entonces, yo decía, ¿y por qué no me vengo acá una tarde a leer, en vez de estar en mi casa leyendo, que es donde leo? Pero ¿por qué no me vengo una mañana o una tarde a leer acá? Qué bonito, ¿no? Mientras todavía el clima esté así como está, que es pródigo para ese tipo de actividades, ¿no? Sí, claro. Sin lugar a dudas. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene el distrito? ¿Y a qué edad fue también? Yo creo que lo que siempre recuerdo es el jardín de la infancia. El jardín de la infancia. Yo tendría 5 años y recuerdo así claramente cómo estábamos nosotros sentados dentro ya del recinto de este colegio, y cuando tocaban la campana para salir a jugar a las áreas verdes, ¿no? Y allí una vez, jugando a las escondidas, me escondí detrás de un tronco. Y cuando tocaron la campana, yo no salí de mi escondite. Total, cuando me di cuenta, todos los alumnos, todos los chicos estaban ya en el colegio y yo estaba afuera, ¿no? Y salieron a buscarme. Sí, eso lo tengo grabado. Usted que analiza el psiquis del ser humano, ¿cuál sería el psiquis de ese barranquino, del barranquino? Qué interesante pregunta, porque la psicología que yo estudio, que asimilo como mía, es una psicología que tiene una fuerza de lo social, cultural e histórico, ¿no? No somos simplemente un organismo, ¿no? No solamente somos un cerebro, sino somos la suma de esto más el entorno, ¿no? Entonces, tener un entorno como este hace que pueda decir, ¿no? Tengo un cerebro barranquino, ¿no? Yo he nacido acá, me he criado acá, he vivido y vivo todavía aquí. Entonces, mis respuestas están en función de este entorno, ¿no? Entonces, la riqueza del lugar es importante, ¿no? Cada quien ama su lugar. Siempre a la gente dice, mi tierra es perfecto, ámalo, quiérelo. Pero el barranquino saca pecho, ¿no? Por supuesto que sí, por todos estos tesoros que hay a nuestro alrededor, pero que nosotros tenemos que aprovecharlo bien, porque no solamente se trata de nacer, sino se trata de asimilar ese entorno, enriquecerse con ese entorno. No pueden nacer en el distrito, pero no hacen nada para ayudar al distrito. Claro. No hacen nada, solo nací en Barranco, soy barranquino. No, hay más que eso. Es más que eso, efectivamente. Sí, yo estuve trabajando en una municipalidad hace 2 años y hablábamos sobre el love-mart del barranquino, que el barranquino ama su distrito en comparación de nuestro distrito. ¿Qué crees que se ve? Cultura viva. Hay un legado que siempre está presente. Cuando se habla de Guren y conoces inmediatamente el lugar, acá vivía Guren, entonces ese es un referente, ¿no? O habla de Villarreal, inmediatamente Villarreal vivió acá, ¿no? Y así, caminando y sin querer y sin ánimo de estar enseñando a nadie, pero si tú caminas con alguien, sea un barranquino, sea un amigo que ha venido al distrito, como que le estás mostrando tu casa, ¿no? Aquí está el baño, acá está el comedor, y te sientes orgulloso de mostrarle esos lugares, ¿no? Es increíble, ¿no? Se imagina ahorita Barranco con una lagunita, con un centro cívico Beltrán y Vera, con el cine. Sería, pero
¿Qué ciudadano ganaría? Claro, claro. Como en una entrevista que vi que le hicieron al maestro Fortunato César, dijo que Barranco era la Grecia de América. Ah, sí. Interesantísimo, ¿no? Claro que sí. Barranco, la Grecia de América. Sí. ¿No? Es algo que uno se tiene que comenzar a maquinar, ¿no? Estamos en el Parque Niño Héroe. ¿Cuál es la historia de este niño de apellido Semorile? ¿Qué pasó? Sí, yo conocí este parque cuando era muy simple, muy sencillito era el parque, ¿no? Tenía apenas un corredor así como este, uno, no habían dos, ahora hay dos. Y al centro, sí había así, pero al centro era solamente un área verde, ¿no? Y no tenía pues ningún busto, no tenía nada, simplemente era el parque de la Avenida del Sol, nada más, ¿no? Y este era un tránsito permanente para ir a la panadería La Mariposa, que todo el mundo iba a esa panadería porque preparaba muy bien sus panes. Y un buen día ya cuando se hicieron los cambios, dijeron que se llamaba Parque Niño Héroe, ¿no? Nada más, Parque Niño Héroe. Quizás ya decían el nombre, pero no prestamos atención. Esto es más o menos alrededor de los años 59, 60, alrededor de los 60. Y luego ya vimos que aquí permanentemente, cada vez que se recordaba esa fecha, o en la fecha de su nacimiento, venían estudiantes del colegio Rasuri y rendían su homenaje acá. Entonces un buen día me quedé aquí a escuchar de qué se trataba, y entonces escuché la historia, ¿no? De este chico Felipe Semorile Limán, ¿no? Que había fallecido en un paseo de fin de año, en diciembre, a tratar de salvar a unos amigos que se habían metido a la playa, ¿no? En ese intento logró salvarlo, pero él ya murió, ¿no? ¿Tenía 8 años más o menos? Más o menos, sí, claro, era pequeñito, sí. Usted, desde el punto de vista psicológico, es increíble lo que hizo Felipe. Sí, en la vida uno va observando, va encontrando que hay personas que son distintas a los demás, son diferentes a los demás, ¿no? Cada quien tiene un signo, ¿no? Y él tuvo el arrojo, la valentía de salvar a un compañero, cosa que no lo haría otro niño quizás. ¿Usted lo hubiera hecho? Yo creo que no. Primero porque siempre los padres nos aconsejaban, no que no salven, ¿no? Sino no te metas al mar, al menos yo, porque siempre he ido al mar y lo he tenido cerca y yo he sido muy atrevido, hasta que lamentablemente, como decía, éramos 5 hermanos y un hermano mío falleció ya joven, más de 20 años, falleció en una playa del sur, ¿no? Entonces yo dejé de ir a la playa y atreverme a tanto porque había pasado esto, mi madre sufrió mucho con esta muerte, entonces yo decía, yo no quiero causarle otro dolor, ¿no? Entonces, para evitar eso, por eso digo, ¿no? Siempre tuvieron mucho cuidado, no te metas a la playa, quizás no lo hubiera hecho, ¿no? Porque hubiera tenido también que me hubiera pasado lo mismo, ¿no? Por eso digo, no, este chico es excepcional, ¿no? Excepcional, sí. Totalmente, claro. Realmente un héroe. Un héroe, Felipe Semorile. Felipe Semorile. ¿Qué cambios emocionales cree que vive la comunidad barranquina? Bueno, como toda ciudad, siempre que hay más gente, hay más actividades, hay más vehículos, hay una alteración, ¿no? Y ya no existe, claro, la paz o la tranquilidad que existía hace algunas décadas atrás, ¿no? La ciudad sufrió alteraciones, ¿no? Sobre todo en el mismo centro de Barranco, ¿no? Llegó un momento en que se calificaba Barranco como el chupódromo de Lima, ¿no? Y eso nos dolía mucho, pues, que nos consideran así, tratándose de un lugar poético, pasar al chupódromo, ya no, la cosa no está bonita, ¿no? O algo más que chupódromo. Claro, entonces ya sí, nos causaba tristeza, pena de que sea así, pero que hay cambios, sí hay cambios, y en eso hay una tarea tanto de nuestras autoridades como nosotros mismos, en devolverle a la ciudad la paz y tranquilidad, quizás no la que tenía antes, pero por lo menos que sea un lugar que tenga la paz, la tranquilidad que merecemos los vecinos, ¿no?
Eso creo que es una cuestión fundamental. Todos tienen que pensar en eso, ¿no? Que primero es el ser humano antes que lo que llaman progreso, que es bulla, que es diversión, que en fin, ¿no? Don Víctor, hay un término catalogado a nuevos vecinos, ¿no? Que viene en cierta parte del distrito, lo llaman los nuevos barranquinos. ¿Usted qué opina? No tengo la idea muy clara sobre esto, pero sí entiendo que son... Y lo dicen incómodos. Sí, sí, sí. Siento incomodidad. Claro, son vecinos que llegan al distrito, alquilan su departamento o compran su departamento, pero viven ajenos al distrito, ¿no? Viven así. Entonces, por ejemplo, se quejaban de la época en octubre, que es celebración del Señor de los Milagros, ¿no? Que los cohetes, que la bulla. Claro, entonces, por ejemplo, es parte de nuestra tradición, ¿no? Y no es todos los días, pues son ciertos días y ciertas horas. Entonces, eso es todavía lo que mantiene y conserva Barranco. El hecho de que Barranco tenga una hermandad del Señor de los Milagros y que sean numerosos. Yo no pertenezco a ninguna hermandad, he sido acólito y hasta acólito me quedé, pero tengo muchos amigos que pertenecen a las hermandades y saben cuáles son sus responsabilidades y veo a muchos jóvenes que se incorporan permanentemente, ¿no? Entonces, eso es parte de nuestra idiosincrasia, entonces no podemos negar eso. Entonces, quien viene acá debe saber a dónde está viniendo a vivir. ¿Dónde está viviendo? Así claro. Es, claro. Si no, yo digo, no elijo este lugar, pues acá hay mucho poeta, hay mucha tradición, entonces tengo que pensar a dónde voy a ir a vivir, pues, ¿no? Exacto. ¿Nos podría narrar una elección del distrito que le haya marcado? Una elección. La elección municipal. Sí, y creo que la más recordada por lo difícil que fue finalmente el dar un resultado final fue en la que estuvo presente Manuel Benza Fluker y Jorge del Castillo, ¿no? Estamos hablando de los años 83. Fue una final de película. Fue una final de película, sí. La izquierda unida, la que representaba Manuel Benza, estaba muy bien organizada en ese distrito. Yo he pertenecido a esa izquierda unida, ¿no? Y era muy fervorosa y de mucho aliento. Y su local lo tenía acá cerca, aquí en Enrique Barrero, en la cuadra 2. Y Manuel era un candidato que caminaba calles a pie, alto como era él, pintón, era además muy amical. Y recuerdo una vez estando aquí en Barrón, estaban un grupo de clientes ahí tomando unas cervezas. Él vino, entró, tomó una botella, se sirvió un vaso y les dijo salud, ¿no? Por supuesto que los otros lo estaban mirando molesto, ¿pero qué es este que ha venido acá? Inmediato después de que tomó el trago, les dio la mano a cada uno y dijo: soy Manuel Benza Fluker, candidato a la alcaldía de Barranco. Y los otros se quedaron impresionados y más bien que le invitaron a sentarse, ¿no? Sí. Bueno, esa final fue muy discutida, ¿no? Finalmente... ¿Ganó o no ganó Jorge? No, acá no ganó Benza esa elección, pero el cariño de él quedó ahí, y en las elecciones que hicieron ya para el Congreso, para la Cámara de Diputados, él ganó con muchos votos de acá del distrito de Barranco. Don Víctor, cuéntenos la historia del actor de Hollywood John Wayne. ¿Es cierto que se casó con una barranquina? Sí, John Wayne creo que tiene una ligación con el distrito bien interesante, ¿no? Primero porque se casó pues con una barranquina, Payet, que es familiar de un barranquino más o menos de mi edad, Juan Napurí, y él tiene todo el relato de cómo fue esta unión, él me la contaba. Y la otra es una fotografía muy interesante que tiene con don Jorge Montoro, eso fue en Hollywood. Wow. Sí, wow. Cuenta Jorge que él viajó a Hollywood y en un almuerzo, no había mucha gente, él nunca entendió por qué John Wayne, entre tanta gente que lo saludaba, lo eligió a él, se acercó especialmente a él y se tomó una foto con él, ¿no?
Entonces, él decía, ¿no? En ese entonces Jorge usaba bigotes. Entonces dijo, debe haberme visto algún parecido con un actor mexicano o algo así. Un charro, Jorge Negrete, no sé. Sí, algo así. Entonces, esa fotografía fue publicada por Gonzalo Bulnes en su revista, ¿no? Entonces, esa cercanía, ese nexo que tiene John Wayne con Barranco es bien interesante. Interesantísimo, ¿no? Sí. Con el actor Montoro y con la señora Payer que logró casarse. Así es. Tocó el tema, tocó esta personalidad de Barranco, ¿no? Señor Bulnes, ¿qué recuerdas con él? Gonzalo Bulnes Mallea, nosotros le decimos el cronista de Barranco, ¿no? Gracias a él, los barranquinos tenemos la historia del distrito escrita en varios libros, ¿no? Yo tengo 8 libros de él y también he tenido la oportunidad de conversar con él, dialogar, intercambiar. Y siempre interesante Gonzalo por todo lo que nos ha enseñado y ha dejado escrito, ¿no? Gracias a él tenemos una historia interesante. Claro que él no es el único, venimos desde atrás y tenemos que hablar de Manuel Bengolea, ¿no? Que escribe Los Consejos Barranquinos, un libro imprescindible me parece, ¿no? Igualmente cuando leí a José Antonio del Busto de Uturburu, igual sobre la leyenda del viejo Barranco, igualmente también impresionante. O leer las crónicas que publicaba la señora Elvira de Galvez en el diario El Comercio, impresionante, ¿no? Don Víctor, 3 libros que tengo que tener en mi mesa de noche para saber más del distrito. Bueno, soy un vecino de otro lado que ha venido aquí y estoy viviendo en el Malecón y quiero saber más del distrito donde estoy habitando. ¿Cuáles serían esos 3 libros? Yo creo que comenzaría con el de José Antonio del Busto, ¿no? Su primer libro, ¿no? Historia y leyenda del viejo Barranco, ¿no? Ya, con esa arrancamos, ¿no? Esa arrancamos. Después con el par de libros que escribió Eduardo Calvo, ¿no? Sobre Barranco también, uno sobre sus personajes y otro sobre cómo era Barranco antiguamente, ¿no? Y en tercer lugar, creo que habría que leer toda la colección de los libros que ha escrito Gonzalo Bulnes, ¿no? Para hablar, digamos así, de 3 personajes, ¿no? Pero los hay mucho más, ¿no? Y quién sabe, mañana más tarde escribe un libro Víctor Urbano. Sí. ¿No se descarta? No, yo he registrado, así, yo he ido escribiendo de a pocos anécdotas, relatos sobre mis experiencias de estos años que he vivido aquí en el distrito y ya los he ordenado. Tengo como una buena cantidad, más de 50 historias diferentes, ¿no? Y pienso publicarlas. Y le estaba buscando un título y creo que el título va a ser El Mirador de Barranco, ¿no? ¿El Mirador de Barranco? Sí, desde el Mirador. Desde el Mirador de Barranco, ¿ah? Ya saben, ¿ah? ¿Saldrá este año, próximo año? Yo espero que salga este año. Este año, mire. Sí. Me gustaría que me den la exclusiva de la entrevista, por favor. Claro. Sería bueno, para Barranco Conectados, para Barranco Conectados. Ya tengo un borrador, hay que dar unos toques finales y se imprimirá y se difundirá. ¿Y alguna anécdota que pueda decirnos que está en ese libro, que va a estar en ese libro? Bueno, ahí he escrito varias cosas. Una, por ejemplo, es sobre lo que le llamaban antes las comadronas o las señoras que traían al mundo. Habían 2 señoras. Una era la señora Billinghurst, que es muy conocida, identificada con el barrio de Talana, ¿ya? Y otra señora vivía también por acá, ¿no? Entonces, le pregunté a mi madre, porque yo he nacido a la antigua como muchos han nacido en su casa. Yo nací en mi casa. Y la que me atendió fue la señora Billinghurst. Y un buen día estando aquí este año, el año pasado, estando aquí mientras pasea a mi mascota, pasa una señora y como enviada por Dios, comienza a hablar fuerte la señora. Ya yo creo que la señora tenía unos 70 y tantos, casi 80, ¿no? Y entonces la señora era muy efusiva y hablaba y contaba, yo soy nieta de la señora Raquel, ¿no? Que es la otra comadrona que vivía por acá. Entonces le escuché y luego me acerqué y le pregunté y me dio los datos que yo no conocía de la señora, cómo se apellidaba, y me los dio. Entonces así he ido recogiendo muchos datos que me sirven. ¿Cuál es el apellido, recuerda? Ahorita no me acuerdo del apellido de ella, pero me acuerdo de Está la señora Billinghurst y hay una señora más, que siempre he escuchado. Bueno, Raquel era la señora de aquí, ¿no?
tiene un apellido de origen entre inglés, alemán, ¿no? Y ella me lo dijo en esa oportunidad. Entonces ya ahí completé esa historia que me faltaba. Que faltaba, sí. El dato que faltaba. Ahora, hay otra historia, ¿no? Entre el cantante Napoleón Salvatierra, que tuve la dicha de conocer, y el cantante, el señor Tejadita. ¿Qué pasó? ¿Puedes contar esa historia? Bueno, son dos amigos contemporáneos, dos amigos egurinos los dos. Los dos cantaban desde la época del colegio, ¿no? Tejadita formaba parte de la orquesta y cantaba, se vestía así con tipo cubano y cantaba. Napoleón cantó siempre música criolla, así que los dos cada uno en su rubro, porque Napoleón siempre en el criollismo y Tejadita, Norberto Tejada, siempre en el ritmo internacional. Lo curioso de Tejadita es que él cantaba pues, en varios idiomas, se cantaba en inglés, en francés, en alemán y hasta en idiomas desconocidos. Y cuando estaba en el puesto de su padre que vendía jugos y sándwiches, él, mientras no había gente, él cantaba y así llamaba la atención. Y Napoleón siempre estaba en el mundo del criollismo. Bueno, en una oportunidad por los años 90 yo estaba de regidor y los invité a los dos para que formaran parte de la animación musical que se hacía una tarde. Bueno, el público iba llegando de a pocos, pero ya había que comenzar, ya la hora estaba. Y estaban ellos ahí. Entonces estaba también Julián Jiménez, que iba a acompañar a Napoleón. Y Julián Jiménez me dice, no, Napoleón no se siente bien del estómago, me dice, no, mejor espera que se reponga. Ya le digo, está bien. Y Tejadita estaba dando vueltas por ahí, oye, ¿a qué hora comienza? Así que ya, pues esperando unos minutos más, minutos menos, luego ya hay que comenzar. Así que yo ya salí, pues dije, mientras voy hablando, pues ya la gente está pifiando, está reclamando. Inquieta la gente. Ya está inquieta. Así que salgo, me dirijo al público y Tejadita estaba ahí, estaba Napoleón también a un costado. Cuando de pronto veo que Blum aparece alguien en el escenario, ¿no? Y volteo y era Tejadita. Entonces ya pues lo tomé y le dije, bueno, vamos a comenzar, acá está ya Tejadita, listo para cantar, ¿no? Y Tejadita, pues, por lo bajo me dice una lisurota, pues, ¿no? Y yo le digo, adelante, ya, adelante. Ya, así que él agarró el micrófono y ya se puso a cantar. Y salgo del escenario y lo veo a Napoleón, se estaba riendo, pero ¿qué pasó? No, me dice, te lo empujé, le metí un empujón a Tejadita, así que involuntariamente está en el escenario. Qué buena anécdota, qué buena anécdota. El único distrito con origen divino es Barranco. ¿Dios fundó Barranco? Es bien interesante eso, estaba recordando que hay un verso que dice, ¿no? Como que inicia, dice, ¿no? Que el barranco no tiene acta de fundación, ¿ya? Que haya sido elaborada por escribanos de las ciudades de origen español. Barranco nació de una luz milagrosa y de una aparición divina. Cabe hecho más glorioso, lo escribe Luis Paz, Luis Pasoldán, ¿no? ¿Ya? Sí. Eso creo que está fijado en nuestras memorias de lo que significa el origen del distrito, ¿no? De origen divino, ¿no? Y bueno, lo han dicho de otra forma, pero esa cuarteta me parece una sentencia muy bonita. Increíble, increíble. Sí. Le mostré una foto que la vamos a poner aquí en la edición. ¿Es esa la foto más antigua de Barranco? Bueno, lo que yo he visto, casi generalmente son fotos a partir de 1900, ¿no? Y esta de pertenecer a esos años 1800 y pico, 1880, sin duda es lo más antiguo que he visto. Claro, es una foto supuestamente días antes de la guerra, ¿no? Entonces veo un grupo de gente que está
como para una procesión o un evento, ¿no? Atendiendo y mirando hacia algo que viene, ¿no? Ahí me da la idea que era como una procesión o algo así, antes de que estuviera inaugurado el parque municipal, todavía no existía. Entonces me atrevo a pensar que puede ser por ese lugar, lo que es el parque municipal, ¿no? Porque es el lugar de atracción de la gente, donde se reunían, es el lugar más importante, ¿no? Sí, sí, también creo lo mismo, Esa foto al parecer es de días antes de la guerra con Chile, 1980, podría ser la primera semana de enero. ¿Qué sabemos de Barranco? ¿Qué pasó con Barranco en la guerra con Chile? Bueno, Barrancos fue un lugar de paso, no fue un lugar de combate, de batalla, ¿no? Acá no se ofreció ninguna pelea, ¿no? Pero el paso nos llevó a que incendiaran el... Claro, porque dos historiadores, uno italiano, Tomás Caivano, y otro chileno, Vicuña Maquena, los dos dicen que Barranco fue incendiado, porque esa era la lógica, ese era el ímpetu que tenían los chilenos. Con Chorrillos lo hicieron trizas, y en Barranco, que no hubo resistencia, casi las 3/4 partes de la población eran extranjeros. Entonces pusieron sus banderas para que lo respetaran, ¿no? Pero aún así incendiaron, ¿no? Entonces el chileno Vicuña Maquena dice, ¿no? Al anochecer se veía 2 piras gigantescas, ¿no? del incendio que se producía en Chorrillos y en Barranco, ¿no? Listos ya acá, acamparon, incluso se dice de un ejército, un contingente en lo que es ahora el Parque de las Mimosas, el Parque 14 de enero, listos para entrar a Miraflores, ¿no? Entonces, por eso es ciudad heroica, ¿no? Exacto. ¿Qué sabe de Barranco que nadie sepa? Que lo pueda decir en exclusiva. ¿Qué sabe de Barranco que nadie sepa? Como digo, de Barranco se ha contado bastante a través de los trabajos de los distintos historiadores que he tenido la oportunidad de leer y siempre me fascina, pero quizás una historia que pueda decir que no la han contado, porque de repente alguien la sabe, ¿no? Pero es un hecho que me sucedió y yo fui testigo de esto, ¿no? Tenía unos 11 años y volvía de la playa, por la quebrada de Armendáriz, y subía por la Avenida del Sol, pues nosotros trepábamos pues el escarpado. Y venía con un amigo, este amigo se llamaba Víctor, mi tocayo, igual que yo. Pero nosotros a él le decíamos gamba, ¿no? Pues tenía una pierna pues, que le fallaba, era fruto de la poliomielitis. Y subíamos en la esperanza siempre que algún jardinero con su manguera nos refrescara, pues nos refrescaban. Y seguimos caminando y conversando. Cuando de pronto un automóvil se detiene frente a nosotros y nosotros miramos extrañados, pues ¿quién se trataba? Un automóvil. Y baja una señora alta, bien vestida, y me pregunta, ¿no? ¿Él es tu hermano? Le digo, no, él es mi amigo. Y luego me dice, yo tengo una pierna para él. Le digo, mira, aquí una pierna a la señora. Sí, vengan a mi casa, yo le voy a obsequiar esta pierna porque mi hijo ya no la usa. Así que fuimos a su casa, sacó la pierna ortopédica y me la dio, ¿no? Llévala para que la arregle y ya tiene su pierna, ¿cómo va a estar caminando así, ¿ves? Así que llegamos a su casa y en su casa contentos, pues ya tiene una pierna para que le pongan, que toda la vida caminó así como estaba. Así que arreglaron la pierna, se la pusieron y ya él feliz pues con su pierna ortopédica, ¿no? Nosotros también contentos, todos los amigos. Pasaron los años, algunos años, y yo no sabía quién había sido esa señora tan generosa que le habían regalado la pierna. Y un día vi en el periódico una fotografía y reconozco a la señora, ¿no? Digo, esta señora yo la conozco. ¿Dónde le he visto? Entonces le digo, oye, ¿tú eres la señora que te regaló la pierna? Sí, me dice, y pues, ¿no? Claro. Y la señora era la pintora, escritora,
Carlota Carvalho de Núñez, ¿no? Esposa del gran escritor, crítico de arte, también literario, Estuardo Núñez. Entonces, para mí, fundamentalmente, eso fue motivo de una satisfacción enorme de haber conocido a una gran escritora peruana para niños, o sus cuentos eran para niños, y que hubiera tenido ese acto tan generoso de regalarle una pierna a mi amigo, ¿no? Ese es un recuerdo imborrable, por eso digo, ¿no? Historias hay, pero esta creo que nadie la sabe más que mi amigo que ya está descansando en paz y quien habla, ¿no? Hablando de historia, ¿podrías contarnos la historia del Centro Cívico Beltró Vera? Claro, el Centro Cívico Manuel Beltró Vera fue inaugurado en la época que estaba de alcalde, en su primer periodo, don Renato Lertora. Y en esa época, don Renato, él me la ha contado también, porque tuve la oportunidad de ser regidor con él, y él me decía, ¿no? Yo quería que se llame Centro Cultural Manuel Beltró Vera, ¿no? Y Gonzalo Bulnes, él quería que se llame Centro Cívico Cultural Manuel Beltró Vera, o Centro Cívico Manuel Beltró Vera. Y Bulnes apostaba por Centro Cultural, ¿no? Entonces, al final, tuvieron que hacer una fusión. Entonces le pusimos Centro Cívico Cultural Manuel Beltró Vera, ¿no? Pero ese recuerdo es imperecedero, ¿eh? Porque antes que fuera el Centro Cultural Manuel Beltró, eso había sido el Caballo Negro, que era un lugar de diversión y de baile. Donde hubo una fiesta hace mucho tiempo, ¿no? Oh, sí, en el año 57 hubo una fiesta con lo que hoy día llamarían gays, de lo más granado de Lima, ¿no? La creminata de la homosexualidad. Claro, fue publicado en periódicos al día siguiente. Eso fue el escándalo más grande que hubo en Barranco, ¿no? Así que Barranco a veces ha servido para que la gente, Barranco, y también para que el presidente, entonces Barranco, ¿no? Sí. Si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo lean, ¿cuál sería? Yo me quedaría con la letra de don Amador Rivera Bocanegra, que comienza su valse que dice Barranco, bello balneario del sur. Eso. La última pregunta, don Víctor Urbano Katayama. Si tuviera 5 minutos de vida, ¿a quién llamaría y qué le diría? A una persona con la que no pude conversar fue con mi abuelo materno, Kiyoaki Katayama. Yo lo conocí, era pequeño, mi abuelo estaba muy enfermo y por ahí nomás falleció. Yo tendría 10 años, él falleció en el año 60, ¿no? Pero nunca tuve la oportunidad de conversar con él, porque estando muy enfermo, entonces los niños no podíamos visitarlo, no lo veíamos y le hacíamos adiós, ¿no? Pero creo que me hubiera gustado mucho conversar con él, porque sé de él a través de mi madre, ¿no? A través de lo que me cuenta cómo era él, ¿no? Que vino al Perú muy jovencito, cuando tenía 21 años de edad, y aquí hizo una familia, ¿no? Entonces, eso... ¿Qué le diría? Yo le preguntaría, ¿no? Le diría, abuelo, ¿cómo elegiste venir al Perú, no? ¿Cuál fue esas ganas de venir al Perú? Mi mamá me dice que él, allá en Japón, su padre lo mandaba al campo, y él no le gustaba el campo. A él le gustaba cocinar. Y cuando estaba cocinando, lo mandaban al campo. Entonces dijo, no, al Perú voy a cocinar. Y vino acá al Perú a cocinar. ¿Qué titular le daría a esa entrevista? Yo diría que es un momento de placer, un momento de alegría, un momento de añoranza. Muchas gracias por la entrevista. Lo mejor siempre. Gracias. Gracias.